Ya que estamos hablando de Estados Unidos, Adrián, quiero pasar a otro tema. Quiero hablar de las sanciones que anunciaron ayer, que por cierto Reino Unido también se sumaba en las últimas horas. Hemos visto caídas en la bolsa de Moscú. Ayer además, precisamente la bolsa de Moscú anunciaba que iba a dejar de permitir transacciones con euros y con dólares. Hoy había ya reacción por parte de Peskov, también por parte de Medvedev. Hablaban de una confrontación con Estados Unidos, de hacerle todo el daño posible. Claro, estamos ya acostumbrados, ¿no?, a sanciones, iba a decir todos los días prácticamente, ¿no?, por parte de Estados Unidos, también por parte de Europa, pero parece que está ido un paso más allá, ¿no? Por esto te quiero preguntar, ¿hasta dónde va a llegar Rusia también en este sentido? ¿Hasta dónde va a llegar la paciencia? ¿O si crees que va a responder también en algún momento en esta materia, ¿no?, más económica, se puede decir? Bueno, podemos cometer el riesgo de dejarnos guiar por lo que ha sucedido hasta ahora. La verdad es que siempre que ha habido una nueva ronda de sanciones, siempre hemos pensado que, bueno, estarán suficientemente pensadas y no volverá a suceder lo que había sucedido en las anteriores, que era en la práctica con el objetivo de hacer daño a Rusia, pero en la práctica el efecto tendía a ser sistemáticamente similar, con un daño muy limitado a Rusia, un daño enorme a la Unión Europea y medidas que eran en la práctica beneficiosas y muchas veces muy beneficiosas para Estados Unidos. Con lo cual, ese resultado se ha repetido una vez tras otra, y todos nos hemos ido sorprendiendo cada vez que comprobábamos que la nueva ronda de sanciones seguía sin funcionar o sin funcionar desde la perspectiva que pensábamos que era el verdadero objetivo de las mismas. Bueno, vamos a ver, aquí hay una serie de elementos técnicos que va a haber que tener en cuenta, independientemente, evidentemente, del contexto de escalada máxima que estamos durante estos meses, precisamente, como ha dicho Santiago, cara a lo que suceda en las elecciones de otoño, que es muy posible que estén exactamente igual que en los países de la OTAN, también en Estados Unidos, esté todo el calendario de escalada diseñado para desencadenarse antes de esas elecciones, de tal forma que, o bien por distintos medios se asegure o se cree un contexto adecuado para que no gane Donald Trump, o bien que en caso de que gane Donald Trump, el conflicto esté suficientemente atado, suficientemente en marcha, como para que a un nuevo presidente, Donald Trump, le sea muy difícil desactivarlo o reorientarlo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que situarse un poco en ese contexto, porque la verdad es que no estoy del todo de acuerdo con el análisis que hacía Santiago. A mí me da la sensación de que desde el punto de vista de lo que han sido estas elecciones, el tema de la guerra ha estado sorprendentemente ausente, ¿no? Es decir, que como es habitual, desgraciadamente, en las elecciones europeas, se habla de todo menos de lo importante, ¿no? Y muchas veces se utilizan para disputas entre partidos a nivel territorial, a nivel nacional, pero resulta que lo que es realmente importante para Europa no se habla, y en concreto en nuestro entorno es que del tema del riesgo evidente de guerra a muy corto plazo, pero no se ha hablado absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. Y esto es algo, yo creo que realmente preocupante, que en sí mismo nos indica, digamos, el excesivo consenso, la falta real de oposición que existe en Europa. Sí es cierto, bueno, pues que el factor Ucrania ha podido tener un cierto impacto en que, pues vamos a decir, la derecha populista pues tenga un mayor peso en Francia, o tanto la derecha populista como la izquierda populista en Alemania, pero ha sido simplemente un añadido quizás sobre factores anteriores. Por ejemplo, en Alemania es muy posible que el impacto económico de las medidas adoptadas durante estos 2 años dentro de ese contexto de sanciones, que ha sido destructivo para Alemania y en buena parte protagonizado por el propio gobierno, eso ha sido en sí mismo un constante escándalo. Entonces, es muy, muy posible que eso en sí mismo, más que este riesgo inmediato de guerra, pues haya sido el factor clave para ese cambio electoral. Por no hablar, claro, del Reino Unido. Pues claro, en este momento los conservadores pierdan con respecto a los laboristas en el Reino Unido no significa absolutamente nada. Claro, los laboristas en este momento están en manos del ala, pues vamos a decir, del ala pues controlado pues por las élites corporativas, ¿no? No tiene nada que ver con el otro ala más próximo a los sindicatos, etcétera, pero el ala actual no va a cambiar en absolutamente nada las políticas exteriores con respecto a los conservadores. Bueno,
bueno, ya lo vimos en su momento, como el Reino Unido fue incluso más agresivo que Estados Unidos a la hora de los laboristas británicos fueron más agresivos a la hora de inducir al propio Estados Unidos a abordar la invasión de Irak, por ejemplo, ¿no? El caso de Blair es un caso muy evidente de ese ala del Partido Laborista, que es la que ahora está al mando. O sea que no se puede esperar en absoluto que el factor Ucrania ni que sea en sí mismo un factor clave para la disputa electoral, ni al contrario el cambio en la composición del gobierno que vaya a llevar a cambios en la política exterior. Tanto el Partido Laborista en este momento como el Partido Conservador están férreamente controlados por las grandes corporaciones de la City y no se van a mover un milímetro en esa situación actual en la que esas élites están en un posicionamiento de verdadero pánico frente a ese mundo multipolar que se les echa encima y frente a esa victoria de Rusia en Ucrania que amenaza con cambiar constantemente de forma radical el contexto social y político de la propia Europa en su contra. Bueno, pues llama la atención, es cierto lo que estás comentando, Adrián, que no se ha hablado en exceso, ¿no?, del conflicto en Ucrania, tanto en las elecciones europeas como en las de Estados Unidos, excepto que Donald Trump sí que ha dicho alguna vez, bueno, que lo solucionaría en 24 horas, algo que parece cada vez más complicado, pero Luis, lo mismo te quiero trasladar, lo mismo te quiero preguntar, ¿cómo valoras estas nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y sobre todo el hecho de que Rusia, de que Medvedev, que no es un cualquiera, que es el expresidente ruso, diga que van a hacer daño, que prometen confrontar a Estados Unidos, además en un contexto en el que estos días hemos visto los buques rusos en Cuba, ¿no?, que Estados Unidos decía que no eran una amenaza directa, pero que parece que sí que han causado por lo menos cierta preocupación. Sí, yo voy un poco a lo que mencionaba Adrián, ¿no? Estas nuevas sanciones pueden tener una duración determinada, puesto que tenemos elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina y habrá que ver qué pasa, ¿no? Ahora parece que la dirección es una tendencia favorable a los republicanos, pero hay que ver también los demócratas si son capaces de actuar y sobre todo porque siempre tenemos la duda y todavía no se han celebrado las convenciones de los partidos en las que se nomina oficialmente a los candidatos si puede haber alguna sorpresa, ¿no?, en el que tanto por el Partido Republicano como por el Demócrata, aunque no parece que vaya a ser así, pero bueno, nunca nada es descartable y menos en política, puede haber un candidato alternativo precisamente porque los dos pues tienen bastantes valoraciones negativas y bastantes cargas, ¿no? Uno por un tema de juicios, el otro, bueno, porque tiene un hijo un poco rebelde, vamos a decirlo de manera suave, aparte de esa enfermedad manifiesta de carácter cognitivo, por tanto, quién sabe si no optarán por un outsider que ahora o un tapado o una tapada que pueda descolocar al otro partido y dejarle un poco sin margen de reacción, ¿no? Pero a la espera de ver qué pasa en noviembre, aunque sí que es verdad que, como decía Adrián, pues bueno, todo se puede atar de tal manera y complejizar tanto que en la práctica esto sea inasumible para la próxima presidencia y por mucho que quiera, bueno, pues tendría que mantenerlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, estas nuevas sanciones o esta nueva propuesta, como cualquier otra que pueda venir, yo nuevamente lo inserto en esta escalada que es en la que llevamos inmersos demasiado tiempo ya. Las escaladas, sobre todo las más llamativas, porque es el impacto que visualmente mayor destrucción generan, son las militares, ¿no? Pues un obús, un proyectil que impacta sobre una infraestructura y la destruye, ¿no? Por ejemplo, la de el puente de Kerch, ¿no? Pero hay otras de carácter económico y carácter social que son mucho más duraderas, que causan quizá un daño que no es tan visible, pero que, bueno, es también considerable y que lastra muchísimo más el crecimiento a largo plazo. Por tanto, esta escalada, que siempre hablamos de la escalada militar, también hay que hablar de una escalada económica, una escalada social, puesto que en la propia Ucrania y está habiendo problemas también sociales y lo sabía, y esto está incidiendo todavía mucho más.
pero yo creo que esto puede tener mucho o poco recorrido en función, primero, de cómo quede encuadrado dentro de esa política de los Estados Unidos en estos últimos meses de primera administración Biden. Digo primera porque no sabemos si habrá una segunda, puede que a lo mejor sea solo la única, y a la espera de ver qué pasa después. Además, hay otra cuestión que a mí me gustaría mencionar, y es que junto con las elecciones presidenciales en Estados Unidos también se va a renovar otra vez la Cámara de Representantes completamente y se va a renovar 1/3 del Senado, con lo cual no solo vamos a estar pendientes de qué mayoría se configura para alcanzar la Casa Blanca, mayoría en el colegio electoral, sino también de si puede haber un vuelco, que a día de hoy no parece que sea en la Cámara de Representantes, que seguirá bajo control republicano, y si el Senado bascula. Sobre todo ahí está la clave, porque el Senado está, de hecho, Kamala Harris como vicepresidenta es, por razón del cargo, presidenta del Senado, y creo que es la que más veces ha tenido que romper ese empate, ¿no? La presidenta del Senado no tiene derecho a voto solo en caso de romper un empate, ¿no? Y creo que es la vez que más, esta legislatura o durante esta presidencia, la vez que más ocasiones ha utilizado este recurso. Por tanto, esa basculación que pueda haber a favor de los republicanos o los demócratas conservando una mayoría, aunque sea muy exigua, pues puede también un poco marcar, sobre todo de cara a los nombramientos y en ciertas cuestiones, la agenda del próximo presidente, independientemente de que sea un demócrata o un republicano. En este tipo de sanciones en Europa, yo a día de hoy pues creo que no van a tener una homologación completa o una homologación ni siquiera parcial, puesto que la Comisión ha entrado en funciones. Por mucho que se quiera, los líderes europeos ahora mismo, desde el punto de vista de la política interior de la Unión Europea, la exterior está con Ucrania, obviamente, y con el conflicto israelí en menor medida, pero la parte interna de los líderes europeos está focalizada en ver a quién designan a la cabeza de los Big Four de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo ahí sí que no veo, también la presidenta von der Leyen está más pendiente ahora de convencer a aquellos líderes europeos que pueden ser más reticentes a que repita como presidenta de la Comisión. Parece que el presidente del Consejo saliente está haciéndole un poquito la cama, porque Charles Michel no puede repetir en el cargo, por tanto, quién sabe si no está buscando una salida o un acomodo en otros sitios. La presidencia del Parlamento Europeo y la figura del alto representante, que aquí sí que es una de las posiciones más destacadas, sobre todo por esa dimensión exterior en la que, bueno, pues Borrell ha hecho, vamos a decir, lo que ha podido, ¿no? Dentro de sus limitaciones, pero un alto representante potente no es lo mismo que un alto representante gris, y mucho menos en este contexto de guerra. Pero yo creo que se inserta también dentro de esta dinámica electoral, sobre todo en Estados Unidos, en el que los demócratas harán todo lo que sea posible por intentar darle la vuelta a las encuestas con un candidato que a día de hoy es mucho más que débil, y no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de la opinión pública. Una vicepresidenta que tampoco tira hacia arriba en las encuestas, sino que parece que hunde todavía más. Y en ese sentido, pues queda por ver a quién designa Donald Trump como compañero de ticket electoral, y por mucho desprestigio que pueda tener Donald Trump, si elige como compañero de fórmula a una personalidad solvente, creíble, con capacidad para atraer al electorado, quizá más centrista, ¿no? Yo creo que ahí es donde puede estar la clave, porque las elecciones siempre se ganan en el centro, aunque bueno, también puede optar por la tendencia contraria. Es donde puede estar también parte de la clave de lo que vayamos a ver en los próximos meses. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Vamos a ver también si llega el propio Joe Biden, si buscan un candidato alternativo, pues teniendo en cuenta también la salud, ¿no? Desde luego del presidente de Estados Unidos. Por esto te quiero preguntar, Santiago, por Estados Unidos y también la escalada que está teniendo lugar contra Rusia, como bien estaba explicando el propio Luis. Claro, ya no solo es permitir que se ataque territorio ruso con sus armas, sino también esta escalada económica, ¿no? Estas sanciones que no cesan y que ayer ya provocaron una respuesta también por parte de la Bolsa de Moscú, como decimos, dejando de permitir las transacciones tanto con euros como con dólares. Bueno, Rusia a nivel geopolítico saben hace tiempo que
la moneda, en este caso, la moneda del dólar, no es meramente un dinero fiduciario, sin valor alguno más que entendido como una mera representación, que es lo que se suele enseñar en las carreras económicas, ¿no? Estamos hablando de una moneda que se ejerce como instrumento también geoeconómico y geopolítico imperial. Y la moneda dólar, en menor medida el euro, pues sirve también para intervenir dentro de la política interna económica financiera de otros estados. Y lo que trata de evitar Rusia, y también lo trató de evitar China con Evergrande, hace poco participé en una conferencia sobre estas cuestiones, pues es evitar que el dólar se convierta en eso, en un instrumento que incida sobre la política monetaria, económica y financiera de estos estados. Respecto a las sanciones, hombre, yo lo que tengo claro es que Rusia ha, digamos, solventado con bastante éxito hasta ahora las sanciones que se le han impuesto, porque tiene campo abonado a través de los BRICS para poder diversificar sus exportaciones y a través, pues, y al mismo tiempo, pues, por la incidencia de los BRICS, la desdolarización de buena parte de lo que se llama ese concepto discutible, ¿no?, del sur global, pues también está ocurriendo. Y por tanto, esta geopolítica de esta suerte de Segunda Guerra Fría, pues también se está dirimiendo por estas cuestiones. Y ello, evidentemente, yo creo que va a incidir en la campaña electoral de Estados Unidos. No ya tanto creo no sé si eso influirá mucho en el cambio de candidato que pueda haber en el Partido Demócrata, porque está por ver si Biden puede aguantar. Yo creo que Biden va a intentar llegar él a la candidatura como mínimo. Pero en lo que respecta a Donald Trump, yo creo que sí está claro que como ardid va a utilizar un discurso, pues, de crítica de la gestión de la política tanto interna pero como sobre todo exterior de la administración de Joe Biden. Y en este sentido, pues un montón de partidos políticos que han tenido una subida importante en las elecciones europeas están en esa línea con Trump. Si bien a lo mejor no, por lo menos en España, pero en algunas campañas electorales en otras naciones la guerra no ha estado tan presente. Bueno, no obstante, meses anteriores pues sí ha habido declaraciones de crítica, por ejemplo en Francia por parte de Le Pen, a la gestión de esa guerra. Es decir, Le Pen criticó que las acciones de Macron podían llevar a una intervención en una guerra de una escalada terrible para la propia Europa. Víctor Orbán ha estado en una línea similar. Y incluso Alternativa por Alemania, que hasta hace poco fue incluso un partido acusado de tener relaciones, vamos a decir, de espionaje, no ya solo con Rusia, sino incluso con la República Popular China. Algo curioso porque, bueno, China es un país comunista o gobernado por un partido comunista, y Alternativa por Alemania se toma como un partido casi neonazi, algo que es discutible. De todas maneras, sí está de alguna manera presente implícitamente en el discurso político de ciertos partidos que algunos llaman soberanistas, frente a eso que se llama globalismo, que también puede ser un concepto discutible, y Trump se erige o trata de erigirse internacionalmente como una suerte de líder de esa internacional antiglobalista que defiende, pues, la soberanía de las naciones, el cierre de fronteras ante la inmigración ilegal y al mismo tiempo una política, si no pacifista, un poco más prudente a la hora de realizar intervenciones bélicas en el extranjero, como ocurre en el avispero ucraniano o en otros. Entonces, yo diría que independientemente de qué persona pueda ser candidata a las elecciones por el Partido Demócrata, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor tanto Biden como Kamala Harris son dos personalidades que están muy tocadas por la gestión que se ha realizado, pero creo que independientemente de eso, el propio Partido Demócrata no puede salir de esas inercias, de esa idea que tienen de política exterior, particularmente contra Rusia. Y en cambio, el Partido Republicano, a través de los procesos internos de reorganización que ha tenido, dirigidos por Trump y su gente de mayor confianza y por su militancia, pues el ala más proclive a esa política exterior que defiende el Partido Demócrata dentro del Partido Republicano hoy día no tiene cabida, y se ha visto como una serie de candidatos que han defendido, pues, por una personalidad famosa que lo ha hecho, ¿no? Pues en una línea más parecida a la que tuvo en su día John McCain, pues en el Partido Republicano cada vez están más opacados, o se han quitado de en medio, o han desistido de competir contra Trump. Entonces, va a ser crucial el proceso electoral en Estados Unidos. ¿Cuánto puede cambiar la política exterior estadounidense después de esas elecciones? Va a depender de muchos factores, evidentemente de qué candidato gane,
pero también habrá que ver qué tipo de dialécticas tiene el candidato que gana y el partido que le apoya con diversas instituciones políticas, de inteligencia, geopolíticas, financieras, económicas, militares, muy importante, respecto a la política exterior de Estados Unidos, porque creo que estaremos todos de acuerdo en que muchas veces la política exterior de un Estado no depende tanto del gobernante de turno, sino de una serie de instituciones que tienen unos planes y programas y unas directrices que son, entre comillas, diría, independientes de la persona que gobierne. Y esto lleva a una reflexión también sobre el propio sentido de la democracia como sistema político, la democracia realmente existente, ¿no? Que es hasta qué punto una cosa es gobernar y otra cosa bien distinta es tener el poder. Y hoy por hoy, pues a través de la democracia la gente vota un cambio no ya de gobierno, sino un cambio de orientación de poder, de una manera intuitiva, si se quiere. Habrá que ver si en Estados Unidos se da un proceso parecido, pero claro, cualquier candidato, y yo entiendo que a Donald Trump le va a pasar, porque ya le pasó en su día, va a tener serias dificultades, no dentro de su partido, creo que eso ya está un poco más dominado, pero sí con respecto a instituciones que tienen unos planes y programas geopolíticos y geoeconómicos que desbordan por completo la voluntad o los planes y programas de los partidos políticos que llegan a gobernar. Y ahí está la gran contradicción entre la propia democracia y la propia geopolítica.